Aquí estamos con las noticias y también con las entrevistas. Ramiro, habla de los menores en los boliches, tema delicado, delicadísimo. Hay una nueva decisión, un proyecto de modificación de la ley de nocturnidad para la provincia de Buenos Aires. Exactamente, es un tema, como hablábamos en la previa hace un ratito, que comprende a todo el país, ¿no? Pero vamos a hacer foco en la provincia de Buenos Aires y vamos a charlar justamente sobre este tema con Patricio García, senador bonaerense, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Bienvenido, Patricio, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo va? Bueno, a ver, proyecto de ley que dice bajar la edad de ingreso a clubes, boliches, a menores, de 16 años, o sea, la edad, la más baja es 16 años. Eso es lo que personalmente yo me inclinaría, pero en realidad la idea es otra. A ver. La provincia de Buenos Aires es un territorio con una diversidad muy en tamaño poblacional diferente. Sí. Esto está pensado para aquellas comunidades que no superan los 30, no comunidades, distritos, que son un conjunto de pueblos que no superan, distritos son los municipios, que no superan los 30 a 35.000 habitantes. ¿Cuántos son? Para tener una idea. Y debe haber 60 municipios así, son muy rurales, son del interior, donde la escala del negocio de nocturnidad es otra, donde los chicos desarrollan su esparcimiento al que nosotros que pretendemos administrar, que sea un esparcimiento responsable. Esto no tiene nada que ver con el alcohol, sino que se inscribe en la etapa del desarrollo progresivo de los jóvenes. El nuevo Código Civil marca una imprecisión totalmente diferente, una mirada diferente a la anterior. El anterior pensaba, primero con la mayoría de edad a los 21 años, después internacionalmente se bajó la mayoría de edad a los 18, y el actual le incorpora en esto de las facultades progresivas y mira al sujeto joven de otra manera en función de sus responsabilidades. El Estado debe hacerse cargo de esa coordinación, de esa organización, y nosotros entendemos de que si a nuestros jóvenes los facultamos para, por ejemplo, poderse casar a los 16 años con autorización, poder conducir a los 17 con una autorización especial, o por qué no, también recién veíamos en el programa, en el comentario anterior, votar a los 16 años, ¿por qué no también hacerlo de esta manera? Nuestros hijos hoy están viajando a provincias limítrofes que tienen otro tipo de legislación, 80, 90 kilómetros, en horarios que no son los ideales, en caminos que no son los mejores, y a veces sufrimos consecuencias que son extremadamente lamentables. Si no nos hacemos cargo nosotros, creo que sería una irresponsabilidad por parte de la conducción política de cada uno de esos pueblos. La ley apunta a devolverle la facultad que perdió por otra legislación anterior, a esos municipios para que a través de sus consejos deliberantes, sus organizaciones, su intendente municipal, encuentren la mejor posición. Habrá algunos que dirán a los 15, a los 16, a los 17. Es una facultad de los municipios que ellos deciden cuál va a ser la edad a través del consejo deliberante mínima, con activa participación de los padres. Estamos hablando de pueblos de 8, 10.000 habitantes, 12.000 habitantes, que entre 5 o 6 pueblos no superan los 30.000 habitantes del distrito. Se entiende. Ahora, ¿cómo es el tema de los horarios? Digo, cuando hablamos de nocturnidad, o los horarios que podrían cumplir los chicos que están habilitados, depende del lugar para poder salir al boliche. Las leyes de nocturnidad son varias y la que nosotros pretendemos trabajar tiene que ver con aquellas que prohibía la permanencia simultánea de mayores y menores en el mismo lugar. La que estamos modificando nosotros. Lo que va a hacer ahora es permitir que puedan compartir simultáneamente en determinado horario, porque eso lo va a facultar cada municipio. ¿Se vendería alcohol, no? Sí. Sí, por supuesto, a los mayores. Hoy se vende alcohol en todo. Patricio, yo me quiero sacar el chip de la porteñidad, por favor, porque sí, por favor, lo intento hacer. Distancia. Por eso lo digo. Porque estamos en el noticiero federal, pero bueno, la vida uno la ve como de acuerdo a lo que creció. Pero es mi obligación sacarme el chip. Pensar en un pueblo chico. Como decías vos, que se matan en la ruta por ir a otro boliche que les permiten la entrada, porque en su distrito no le permiten. Pero también pienso en una piba de 16 y un pibe de 30, en el mismo lugar y con alcohol, y se me complica ahí. Está bien, como pero mamá. Para que te des una idea, en las ciudades de 8 o 10.000 habitantes, está estudiado estadísticamente, los mayores de 18 años que salen a una confitería son alrededor de 200, en 10.000 habitantes. Los pueblos, yo soy un pueblo de Ameguino, del que fui intendente hace muchos años, uno de las zonas del noroeste de la provincia de Buenos Aires, límite con General Villegas. La mayoría de los jóvenes a esa edad ya están estudiando, ya viajaron, se fueron a otro lugar. Entonces son a lo mejor 200 pibes sobre 10.000 habitantes, 8.000 habitantes. Si la escala la bajás a 16, hay 400 chicos
que estarían en condiciones, 400 más que estarían en ¿Cómo hago para no esos pensar que pibes esto es un están negocio para el que está manejando? No lo ¿Cómo pienses hago? así, porque en realidad la nocturnidad de esas ciudades o la maneja algún vecino de la ciudad que lo conocemos hace más de 30 años que se dedica a eso. Sí. En algunos casos son parroquias, clubes que organizan esos eventos para juntar fondos para otro tipo de actividades. Correcto. Son los mismos padres de los pibes los que tienen el control y la organización de esos lugares. Por eso el tope que le ponemos la edad, e incluso nosotros en la ley no decimos cómo tiene que ser, sino que le devolvemos una facultad y es por adhesión. Hay una publicación que ha surgido estos días que se ha tomado el trabajo de casi encuestar a muchos intendentes del interior y hay más de 25, 30 que ya dijeron quieren de distintos partidos políticos. ¿Y cómo van a hacer? Porque hoy, ¿qué pasa? Te dicen, yo prefiero en un lugar determinado a los jóvenes para poderlos controlar, o estar cerca de lo que ahí ocurre, y no dispersos en la ciudad donde no sabemos dónde están, en fiestas privadas que no tenemos el control de eso, etcétera, etcétera. Bien. Y además agregar una cosa, creo que hay los intendentes en la actualidad, de todos los partidos políticos, la gran mayoría de ellos tienen un elevado compromiso con sus comunidades, porque si no, no estarían a cargo de eso, lo digo como ex intendente de la ciudad, y yo prefiero tener el control de eso. Si nosotros las soluciones a nuestros jóvenes las planteamos a partir de la prohibición solamente, creo que estaríamos fracasando como sociedad. Se entiende, Patricio. Sí, Sí, vos que estás en contacto con los pueblos más chicos, Ramiro. Sí, por supuesto. En realidad yo soy de una ciudad como Trelew, la provincia de Chubut, que tiene casi 100.000 habitantes. Es grande, no es pero chica. hay localidades muy cercas como Gay, Mandolamo, que tienen mucho menos habitantes. Muy parecida a la situación de estos pueblos de la provincia de Buenos Aires. La pregunta es, cuando surgen este tipo de debates y aperturas, digamos, a diferentes edades, son los controles. Es decir, me parece que la palabra clave es el control. ¿Cómo es el control o cómo van ustedes a trabajar con el control adentro? A ver, porque lo que planteaba cuando uno hace una ley... ¿Cómo vamos a saber que no le venden alcohol a un chico de 16 años? En primer lugar hay que controlar al que hace el negocio, no a los jóvenes. Bien. Los jóvenes, porque hoy los vemos que no solamente consumen o compran alcohol en una confitería bailable, lo vemos a la salida del supermercado, en los kioscos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hoy se está ocurriendo. Y esto no tiene nada que ver con esa ley. La ley que prohíbe la venta y consumo de alcohol a los menores de 18 años existe y no está en discusión en esta etapa. Acá estamos hablando de compartir. Bueno, será la reglamentación de la ley, la ley que hará de qué manera se lleva adelante esto. Por ejemplo, a mí se me ocurre, por hablar así livianamente, de que vos podés tener identificados con una pulsera quienes tienen una edad y otra, porque en la entrada, cuando pagan la entrada, estamos hablando de escalas muy pequeñas de personas. De todas formas, que haya el alcohol adentro además, de un lugar. Y al propietario de ese lugar le caerá todo el peso de la ley si actúa muy mal, porque así lo prevé la ley. ¿Alcoholemia en la puerta del boliche? Por supuesto. Serán las normativas paralelas. Esto no tiene nada que ver con el alcohol. Lo que hablamos nosotros es devolverle una facultad al municipio que hoy la había perdido por legislación, post-Cromañón, etcétera, tiene que ver con el alcohol, porque es la noche y los chicos se divierten y quieren pero hoy salen divertirse. igual. Están chupando cada vez más temprano, porque los problemas de alcohol ya lo tienen a los 12 años. Y no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de las grandes ciudades que pasa lo mismo, ni hablar en los pueblos más chicos. Ese es el debate que debemos dar con otra legislación. Acá esto sigue prohibido y digo, cuando una sociedad desconoce una legislación, entra en desuso, que es lo que se dice en la jerga, el desuetudo, que es en la jerga de la Administración de Justicia o de la legislación, que es la misma sociedad renuncia a hacerse cargo de una legislación que entra en desuso producto de que no la cumple nadie. Patricio, y eso es lo que está pasando hoy. ¿Los intendentes pueden pedir la opinión? Lógicamente lo tienen que hacer sí o sí, ya que esta facultad de este proyecto de ley va a recaer en las autoridades de los municipios de menos de 30.000 habitantes. Los que la quieran aceptar, porque es por adhesión. Si no, seguirá siendo la legislación actual. Ah, eso. ¿Qué tiene que ver el Consejo Deliberante? El intendente junto al Consejo Deliberante, las entidades de bien público, la administración. ¿Se puede llegar a hacer una consulta popular? Pero absolutamente, porque además casi que no es necesario. Hoy están los chicos, por ejemplo, los clubes de nuestros pueblos son los que donde se organiza la fiesta de egresados. Hoy están en plena etapa de ver cómo organizan la fiesta de egresados y no tienen las habilitaciones correspondientes, corren el riesgo de sanciones, les clausuran los clubes. En algunos lados la policía lo aplica de una manera, en otra ciudad a 40 kilómetros lo hace de otra manera, porque a lo mejor es más flexible, porque encontró acuerdos institucionales entre la organización local y el municipio. Entonces eso genera todo esto que termina siendo imposible de darle cumplimiento. Creo que nosotros lo que hacemos es devolverle la facultad. Yo personalmente creo que la edad ideal sería 16. Hasta, si me dejas expresarlo,
por ahí con mucha liviandad, pero ella negociaría, ya está bien, permitimos a los 16, pero hasta determinado horario, lo negocio en el buen sentido de la palabra, en el acuerdo, y encuentro una manera de desarrollar el esparcimiento de manera responsable y que nuestros jóvenes hoy no se sientan casi segregados por disposiciones que no los contienen. Bien, Patricio García, es muy interesante porque refleja una realidad concreta, concretísima de lo que está pasando ahora con los chicos más jóvenes, que en Buenos Aires no se les permite tomar, pero toman en las casas y van completamente tomados a los boliches. Estoy hablando de chicos de 17 años, 16. En las casas, peor, los padres que asumen que tomando en las casas van a estar más controlados. El joven debe ser acompañado responsablemente por su familia y también por el Estado. Vamos a seguir con el tema. Patricio, me parece muy, muy interesante. Muchísimas gracias por tu venida. Gracias a ustedes.